Hola chiquillos, bienvenidos al segundo video del módulo de desarrollo y bienestar del personal. Hoy veremos lo que son las AFP o administradoras de fondos de pensiones. El objetivo de la clase del día de hoy será conocer a qué corresponden las administradoras de fondos de pensiones o las AFP, cuáles son los beneficios que nos otorgan y saber diferenciar los diversos fondos que existen en nuestro país. Primero conocer un poco del sistema que existía hasta 1980, que era el sistema solidario de reparto. Este se basaba en un pilar solidario. Esto significa que se generaba un monto común y de este monto común se solventaban las jubilaciones que se necesitaban. Este sistema se solventaba a través del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. En 1980 se crea una nueva constitución. En uno de los artículos de esta Constitución se declara que la seguridad social es un derecho garantizado para todas las personas y que este sistema va a ser administrado por instituciones públicas o privadas. El 13 de noviembre de 1980 se promulga la ley número 3500. Esta ley determina la capitalización individual que será administrada a través de sociedades anónimas. Cuando hablamos de capitalización individual nos referimos a que de manera personal o individual cada persona va a ahorrar una cantidad de dinero durante toda su vida laboral para financiar las pensiones una vez que ya nos jubilemos. Estas sociedades anónimas a las que se refiere esta ley son las AFP o administradoras de fondos de pensiones. En las AFPs existen tres pilares: el pilar obligatorio, el pilar voluntario y finalmente el pilar solidario. Cuando nos referimos al pilar obligatorio, hablamos de un porcentaje del sueldo del trabajador con el fin de solventar la jubilación cuando esta persona se jubile. ¿Quiénes están obligados a pagar esto? Los trabajadores dependientes con contrato de trabajo, que se les descontará a través de sus liquidaciones de sueldo, y los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario. Estos deberán declararlos y pagarlos junto con su impuesto a la renta una vez al año. En cuanto a la cotización obligatoria del trabajador dependiente, la podemos dividir en tres: en el ahorro obligatorio, el costo de administración y finalmente el seguro de invalidez y sobrevivencia. El ahorro obligatorio corresponde a 10% del sueldo imponible del trabajador. El costo de administración varía dependiendo del FP, pero también corresponde a un porcentaje del sueldo imponible del trabajador. Y finalmente, el seguro de invalidez y sobrevivencia corresponde a 1,53% del sueldo imponible del trabajador. Esta tasa está vigente hasta junio de este año y se renueva cada 2 años. Cuando nosotros nos referimos al ahorro obligatorio y al costo de administración, estos son con cargo al trabajador porque se van a descontar directamente desde su sueldo, y el seguro de invalidez y sobrevivencia será con cargo al empleador, ya que éste será el responsable de pagarlo. Las pensiones a las cuales tienen derecho los afiliados al sistema de AFP son pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. La pensión de vejez es aquella que se va a calcular en base a lo que alcanzó a ahorrar una persona en su vida laboral activa. Para jubilarse en Chile, los hombres, su edad legal es de 65 años y las mujeres de 60 años. Cuando hablamos de la pensión de invalidez, nos referimos a un beneficio que pueden optar aquellos afiliados que una comisión médica haya acreditado que perdieron por lo menos o mínimo el 50% de sus capacidades físicas o mentales. Y finalmente, cuando nos referimos a la pensión de sobrevivencia, es aquella pensión que pueden optar los familiares de un afiliado en caso de que esta persona muera. ¿Quiénes pueden optar a esta pensión? Puede optar los hijos, los padres, el cónyuge y si tienen algún hijo en común. El pilar voluntario, como lo dice su nombre, es un ahorro que realizan las personas de forma voluntaria con el fin de ahorrar más dinero para su vejez. Y por último tenemos el pilar solidario. Este va en ayuda del 60% más vulnerable de Chile,
con el fin de otorgarles una pensión básica solidaria que les permita subsistir en su vejez. En Chile se dividen el monto en 3 categorías. Para aquellos pensionados menores de 75 años, entre 75 y 79 años y mayores de 80 años. En el caso de menores de 75 años, el valor del monto es de 137.751. Entre 75 y 79 son 143.261 y finalmente 165.302. Hoy en el mercado existen 7 AFPs. Estas son Provida, Plan Vital, Habitat, Cuprum, Modelo, AFP Capital y la que se incorporó hace muy poco, la AFP 1. Como ya les había dicho, las comisiones de la AFP varían según la AFP. En este gráfico podemos observar las diversas comisiones que cobran cada una de ellas. ¿Cómo funcionan las AFP? Las AFP primero recaudan el dinero. Este dinero lo van a invertir en rentas fijas y variables en el extranjero y en Chile. ¿Para qué invierten en estas rentas? Con el fin de aumentar nuestros ahorros. Para entender un poco más cómo funcionan las AFPs tenemos que entender los multifondos. Los multifondos fueron creados a partir de una ley que la promulga el presidente Ricardo Lagos, que es la ley número 19.795, el año 2002. Se crean 5 multifondos: el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D y el fondo E. ¿En qué se diferencian estos 5 fondos? Básicamente en el nivel de riesgo, siendo el fondo A el fondo más riesgoso y el fondo E el fondo más conservador. ¿Cómo se mide el nivel de riesgo? Es el porcentaje que se invierte de tu dinero en una renta variable. Entonces, en la cuarta fila de la tabla podemos observar que en el fondo A el máximo de dinero que pueden invertir es el 80%, mientras que en el fondo E el máximo de tu dinero que pueden invertir es el 5%. ¿De qué depende la elección que vamos a hacer del multifondo? Principalmente depende de la edad, ya que cuando somos más jóvenes tenemos que elegir aquellos fondos que tienen mayor riesgo, porque tenemos más tiempo de recuperar en caso de que tengamos pérdidas. En cambio, cuando ya nos acercamos a la edad de jubilación, tenemos que irnos a fondos que sean más conservadores como el D y el E. La afiliación de nuevos cotizantes al sistema se genera cada 2 años, se hace una licitación de la AFP y el ganador de esta licitación puede afiliar a todos los nuevos cotizantes del sistema. Como podemos ver, en la última licitación se declaró desierta. ¿Qué significa esto? Que ninguna AFP se presentó para competir o ganar esta licitación. Esta licitación está vigente hasta el 31 de julio de este año. Como se declaró desierta, lo que deben hacer los nuevos cotizantes es elegir aquella AFP que ofrezca la comisión más económica, o sea, aquella AFP que nos otorga la menor comisión del mercado. Bueno, chiquillos, con esto finaliza nuestro video de las administradoras de fondos de pensión. Como siempre, además se les va a adjuntar una pequeña tarea. No olviden que cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Que se encuentren muy bien. Un abrazo.